Gracias, Julio. Buenas noches. Efectivamente, hoy Diálogo Abierto tiene una programación especial. Vamos a estar con cobertura especial relacionado al fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Tendremos enlaces en vivo, tendremos una semblanza del exgobernante, también detalles de cómo fue todo este proceso, las últimas horas del expresidente, pero además también lo que han indicado a través de redes sociales sus hijos. Hace solo instantes Keiko Fujimori ha publicado en su cuenta X de que el sepelio de líder de Fuerza Popular, el fundador de Cambio 90, será el próximo sábado en el distrito de La Molina. Pero además también hablaremos sobre lo que ha significado Fujimori dentro de la política. Esto y mucho más esta noche aquí en Diálogo Abierto. Alberto Fujimori falleció a los 86 años de edad. La información oficial fue comunicada por su hija mayor Keiko Fujimori, quien a través de su cuenta X, ex Twitter, dio cuenta justamente de los detalles relacionados a la situación de su padre y el fallecimiento concretamente. Dice lo siguiente su tuit: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Ese fue el tuit, la publicación en la cuenta X de Keiko Fujimori, dando a conocer al Perú y al mundo el fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori. Bueno, han pasado casi 4 horas de esa publicación en la que se dio a conocer entonces el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a ir justamente con Carla Ciesa para que nos amplíe más detalles respecto a la llegada de líderes políticos, a la llegada también de sus seguidores y de los parlamentarios de Fuerza Popular. Carla, buenas noches, adelante. ¿Cómo está, Ricardo? Así es, muy buenas noches. Son las 9:52 de la noche ya a esta hora para informar que desde horas de la tarde han desfilado varios rostros de la política. Hace poco hizo el ingreso a esta vivienda de San Borja la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Juliana Loza. Hace unos instantes se ha retirado de esta vivienda el exministro de Desarrollo Agrario y Riego, que fue en el gobierno de Alberto Fujimori, el señor Absalón Vázquez. Él hizo unas breves declaraciones, pero más temprano, en horas de la noche, declararon Alejandro Aguinaldo. Ya sabemos que él es su médico de cabecera, junto con el oncólogo precisamente que ha estado viendo el tratamiento del exmandatario. José Carlos Gutiérrez es el doctor. Vamos a escuchar lo que precisaron sobre cómo ha ido la salud del exmandatario entre quimioterapias y tratamiento. Adelante con las declaraciones. Lamentablemente nos dimos con la noticia de que la enfermedad se había ido al pulmón. Encontramos un nódulo pulmonar que cambiaba bastante la historia de la enfermedad. Comenzó a faltarle un poco el aire, se le puso oxígeno, comenzó a faltarle más el aire, se comenzó a hinchar. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente y bueno, al final del día de hoy, como dijo muy bien el doctor Aguinaga, el ingeniero Fujimori falleció. Falleció aproximadamente a las 6 de la tarde, minuto más, minuto menos, pero alrededor de las 6 de la tarde. La familia va a comunicar dónde va a realizarse todo lo que es el proceso del funeral. Nosotros, la familia lo va a anunciar, nosotros hemos anunciado todo el desarrollo, justamente agradeciéndole al doctor Gutiérrez y su equipo por este manejo que fatalmente ha terminado el día de hoy, pero que lo encontró Alberto Fujimori luchando como siempre preguntando qué posibilidades y sobre todo en el cariño, en el calor del hogar, en el calor de sus hijos, de sus nietas y del personal que trabajamos con él.
Bien, escuchábamos entonces ahí a José Carlos Gutiérrez, el oncólogo, y él lo que ha precisado es que en estas sus últimas semanas la enfermedad, ya sabemos que padecía de cáncer, se fue al pulmón. Lo que se encontró es este nódulo pulmonar que empeoró la salud del exmandatario. Incluso él ha detallado que el exmandatario le faltaba aire, incluso también que estaba hinchado. Anoche incluso ya comenzó a estar inconsciente. Finalmente hoy fallece y pese a su situación crítica de salud, se decidió que se quedaría en casa, mas no sería trasladado a una clínica cercana. A Ricardo, la información que tenemos. Entonces, nosotros continuamos a la espera de más información. En tanto, ya como tú bien lo mencionabas al comienzo del programa, Keiko Fujimori a través de las redes sociales ella ha indicado que Alberto Fujimori será velado a partir de mañana jueves a las 11 de la mañana en el Museo de la Nación hasta el sábado en horas de la mañana y será trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa, y ella hace la invitación para todo aquel que quiera despedirse personalmente de su padre, y así también agradece el apoyo y las muestras de solidaridad. Aquí en las afueras de la Casa de San Borja, Ricardo, amigos televidentes, continúan varios simpatizantes, hasta ellos han indicado que se quedarán toda la noche aquí en las afueras, y continúa bastante expectativa por parte de los medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales. Esta es la información desde este punto. Vamos adelante contigo en Estudios Centrales, Ricardo. Correcto, Carla, efectivamente, el tuit del cual dabas cuenta, acabamos de publicarlo, fíjese ya justamente por parte de Keiko Fujimori. Ahí está, vamos a dar cuenta textualmente de lo que dice. Mi padre será velado a partir de mañana jueves a las 11 de la mañana en el Museo de la Nación, hasta el sábado en la mañana, que será trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa. Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente. Agradeceremos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos. Eso acaba de escribir solo hace instantes Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, a quien estamos observando justamente en imágenes hace unos meses atrás, cuando fue excarcelado el expresidente Alberto Fujimori en virtud a la gracia presidencial del indulto que fue ratificada por el Tribunal Constitucional. Vamos ahora con la situación de Alberto Fujimori, cuya salud se agravó en las últimas horas. Después de una larga batalla contra el cáncer, el expresidente Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre. El deceso lo confirmó su propia hija Keiko. Durante su segundo gobierno fue que a Alberto Fujimori se le diagnosticó una lesión en la lengua. Se trata de una leucoplasia, es decir, una mancha blanca en la zona lingual, que resultó siendo un cáncer, enfermedad que le obligó a empezar un exhaustivo tratamiento y a la que, aseguró, le daría batalla. Agradezco a todos las muestras de preocupación y solidaridad por mi estado de salud. Gracias a Dios no tengo cáncer terminal. Seguiré en esta lucha para vencer esta enfermedad. Por unos años, el exmandatario parecía llevar un tratamiento estable. Sin embargo, su salud se complicó en el 2010, exactamente durante sus primeros años tras las rejas del penal de Barbadillo, cuando cumplía condena por crímenes de lesa humanidad. Esta fue la primera vez que salió de la cárcel por complicaciones médicas, pero 4 años después, en 2014, un infarto cerebral lo llevaría a estar internado por varios días. Todo lo que es cerebral es delicado, ¿no? Ustedes saben, un infarto cerebral es una lesión al cerebro. ¿Pero si no recibe tratamiento? No recibe tratamiento, puede darle una hemiplegia, puede quedar inválido, y eso esperemos que no suceda. Fujimori se recuperó y solo fueron necesarias revisiones paulatinas hasta el 2016, cuando se conoció que lo aquejaba una gastritis hemorrágica. Volvió a las salas médicas en 2018 por una complicada afección cardíaca. Durante los más de 100 días que permaneció internado en una clínica de Pueblo Libre, se anuló el indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski un año atrás. En 2023, Fujimori salió de prisión tras una polémica decisión judicial y con una salud estable. Sin embargo, hace 4 meses utilizó las redes sociales para informar que su salud nuevamente corría riesgo. Justo ahora que he recuperado mi libertad, me toca dar una nueva batalla. Los resultados confirman un nuevo
tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia. Yo nunca me rindo frente a la enfermedad y a la arbitrariedad. Tras 6 meses en libertad, se encontraba llevando sesiones de radioterapia y en una fase de evaluación de los resultados. Sin embargo, falleció tras una nueva complicación que deterioró su salud significativamente en pocas horas. Fueron 27 años luchando contra el cáncer entre idas y vueltas a hospitales, que incluyeron 6 cirugías. La muerte de Alberto Fujimori marca el cierre de un capítulo de la política nacional que quedará grabado para la historia. Bien, tenemos una semblanza entonces de la vida política del expresidente Alberto Fujimori, quien también ha publicado un mensaje en su cuenta ex cuenta Twitter, es Kenji Fujimori. Publica lo siguiente: mi padre, Alberto Fujimori falleció hoy dignamente al lado de nosotros, su familia y en libertad, como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti. Daría mi vida 1 y 1000 veces por ti. Te amo. No sabes cómo te extraño. Eso es lo que escribe textualmente Kenji Fujimori, quien también ha expresado su pesar por lo ocurrido con su padre. Bien, esto es, digamos, el panorama que se tiene respecto a lo que está ocurriendo en este momento con el fallecimiento de Alberto Fujimori, con lo que han publicado sus seres queridos, sus hijos, probablemente los 2 que estén en el extranjero deben estar llegando en las próximas horas, pero vamos a conocer ahora cuál es el temperamento político. ¿Qué dicen los parlamentarios, por ejemplo, sobre lo ocurrido? Marta Moyano, congresista de Fuerza Popular, se expresó en los siguientes términos. Voy a hacer, estoy saliendo haciendo acordaciones de la funeraria y les pido por favor que ustedes también nos ayuden, que la familia esté tranquila y no hagan estas cosas. Yo sé que ustedes quieren la noticia, pero estoy encargada, me voy a ver lo de la funeraria. Y será a partir de mañana ya se ve lo del velorio. Quien también tuvo frases de pesar fue Miguel Torres, ex congresista de Fuerza Popular y alto dirigente político de esa agrupación. El día de hoy hemos perdido a un gran presidente, hemos perdido a una persona que muchos consideramos un héroe, a una persona que nos rescató en la década de los 90 del terrorismo, ha estado sumamente animado, incluso con la oportunidad de poder volver a servir a su país. Tenemos más reacciones, sobre todo desde el Congreso. Escuchemos lo que han manifestado el congresista Jaime Quito, José Gerí y el parlamentario Ilich López. Si bien es cierto, hay un dolor de los familiares, pero también hay otro dolor de los familiares que ha quedado impune muchos delitos que se han ido cometiendo. En todo caso, habrá que esperar la información que se vaya a dar de forma oficial, ¿no? Por parte de la familia se refiere, porque eso lo ha anunciado el abogado. Yo, sobre todo el médico, ¿no? Tiene que decir qué es lo que ha pasado, y me parece que el mismo día que también supuestamente falleció, esperamos que esto se confirme, ¿no? Para nosotros, como Somos Perú, es una noticia lamentable del fallecimiento del expresidente. Expresamos las condolencias a su familia y a toda la militancia de Fuerza Popular y de todos sus seguidores, ¿no? Es que hay que recordar las cosas buenas de las personas que han pasado. Finalmente, cada uno tiene una lectura particular de ello, pero nosotros sí lamentamos su fallecimiento. Nosotros enviamos las condolencias a los familiares. Independientemente de las posiciones políticas, es parte de la historia del Perú lo que el señor Fujimori ha hecho en su vida política. Y bueno, la población siempre tendrá que evaluar en estos momentos las condolencias a sus familiares. Que el país siempre encuentre la calma, ¿no? Mucha división, muchos años, y en ese sentido esperemos que todo salga bien para el país. Bien, vamos ahora a conocer opiniones de la congresista Mary Infantes, representante por Fuerza Popular. Es un gran presidente, para mí es porque sigue siendo, y nosotros
valoramos a las personas cuando mueren, porque ha sido y será uno de los mejores presidentes. Y hemos estado pendientes en su salud y siempre ha estado delicadito, pero ya últimamente cuando ha ido las colegas, él mismo conversó y decía que se sentía mejor y que si él salía de esta, él se lanzaba como presidente de todas maneras. Nosotros no debemos de llevar rencor ante nadie. Debemos nosotros saber reconocer el esfuerzo que cada presidente ha hecho, y es uno de los mejores presidentes porque nos libró del terrorismo. La congresista Mary Infantes, entonces muy consternada por lo ocurrido con su líder político Alberto Fujimori. Vamos ahora a conocer la opinión del gobierno, y es que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, expresó sus sinceras condolencias por el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. En conferencia de prensa, al término del Consejo de Ministros, el premier hizo sentir su pesar a sus hijos, familiares, partidarios y amigos del exmandatario. Además, comunicó que el Ejecutivo va a coordinar con los estados competentes para establecer contacto con la familia a fin de conocer su voluntad. Se tiene previsto visitar a la familia Fujimori, expresó, y añadió que existe un dispositivo que prevé el protocolo, si así lo decidiera la familia, para el rito funerario. Si me permiten, me acaban de alcanzar un Twitter, ustedes deben tenerlo también. La señora Keiko Fujimori anuncia en este Twitter: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, dice la señora Fujimori, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciamos, lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi, Kenji Fujimori. Nosotros, enterados de esta noticia y del estado de salud del señor Fujimori, inmediatamente expresamos nuestra preocupación por este hecho, y ahora no hacemos sino expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de quien fuera el presidente Alberto Fujimori Fujimori. Hacemos sentir nuestro pesar a sus hijos, a sus familiares, a sus partidarios y por supuesto a sus amigos también. Pronto iniciaremos las acciones de coordinación con la familia a efectos de conocer cuál va a ser su voluntad en cuanto corresponde a las exequias del expresidente. El pronunciamiento entonces del presidente del Consejo de Ministros respecto al fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Pero vamos a conocer ahora cuál es la opinión también y sobre todo las publicaciones que han hecho los entes públicos. Vayamos a lo que ha publicado la Presidencia de la República. Ahí está el tuit de Presidencia que dice lo siguiente: Presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Vamos ahora a ver la cuenta del Congreso de la República. Congreso Perú. El Congreso de la República expresa sus condolencias a la familia del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Un Twitter bastante sucinto, el que ha emitido el Parlamento Nacional. El temperamento ahora del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que en su cuenta personal publicó lo siguiente: descansa en paz. Extiendo mis sentidas condolencias a los familiares y amigos del ingeniero Alberto Fujimori por su sensible fallecimiento. Eso escribe el alcalde metropolitano de Lima. Y César Acuña Peralta, que es el líder justamente de Alianza para el Progreso y gobernador de la región La Libertad, publica lo siguiente: mis condolencias a la familia Fujimori en este difícil momento. Que Alberto Fujimori encuentre paz y su familia tenga la fortaleza necesaria para superar esta pérdida. Que Dios lo acompañe y les brinde el consuelo.
Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto y volvemos para hablar justamente sobre Alberto Fujimori, sobre su vida política, sobre su figura también, con el analista político Miguel Ibarra. Esto y más al retorno. Volvemos a Diálogo Abierto para seguir hablando sobre lo que es la noticia del momento, no solo en el Perú, sino también en el mundo. El fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Hace instantes, Carla Ciesa nos reportaba de la llegada justamente de congresistas, de militantes de Fuerza Popular hacia los exteriores de la casa de Keiko Fujimori, donde se encuentran los restos de su padre. Pero vamos a ir ahora con otro informe más. Cintia Serna está con nosotros para contarnos más información sobre el particular. Cintia, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Siendo las 10:13 de la noche, la noticia del día, el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori aquí en el interior de la casa de su hija, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Y bueno, les comentamos que a estas horas de la noche hay un cordón policial que está bordeando la zona desde temprano, pero ahora específicamente ya a la prensa incluso también nos están alejando un poco porque ya llegó también la carroza. En estos momentos el cajón está dentro de la casa, la carroza está vacía, los restos del exmandatario aún están dentro de la casa. Los simpatizantes del fujimorismo están aquí también desde muy temprano con sus arengas, brindando el apoyo y también pues por el bueno, mencionan acá el pueblo, el fujimorismo están haciendo brindando el apoyo de solidaridad por el fallecimiento del exmandatario. En unos instantes seguramente van a estar retirando los restos para, ya saben, mañana a las 11 de la mañana, como informó la ex candidata en sus redes sociales, va a darse el velatorio en el Museo de la Nación y el sábado, posteriormente, va a ser pues en el sepelio, ¿no?, en Campo Fe. Cabe resaltar también que durante la tarde estuvieron aquí pues políticos visitando y todo ello. Acá en estos momentos los simpatizantes aún están, bueno, en estos momentos están... El sol peruano. Ya, ¿tendrás alguna pregunta, Ricardo, por favor? Bueno, Cintia, básicamente tú nos contabas entonces de todo el despliegue que hay, no solo de los militantes, sino también de los simpatizantes que han llegado hasta los exteriores de la casa. Vamos a volver en instantes para conocer más detalles justamente de lo que está ocurriendo con los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Pero Alberto Fujimori, ¿cuándo empieza en la vida política? Lo hace el año 90 justamente con su partido político Cambio 90. Vamos a hablar un poco de lo que ha significado la historia de este ingeniero que fue rector de la Universidad de La Molina y que ingresa a la vida política. Pero antes de ingresar a la vida política trabajó aquí en TV Perú justamente haciendo un programa que tenía que ver con el agro y con temas intelectuales. Vamos a profundizar más con el analista político Miguel Ángel Ibarra, que está con nosotros esta noche. Doctor Ibarra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, honradez, tecnología y trabajo fue el mensaje que capturó a los peruanos el año 90. Claro, recordemos que concluido el golpe militar y con la nueva Constitución de 79 promulgada por ahí en la Torre, el Perú empezaba su vida democrática de alguna u otra manera dentro de un nuevo escenario. Y la Constitución, que era más socialdemócrata que liberal, establecía pues cierta preeminencia del Estado y control sobre la vida política misma. Pero lo cierto es que el partido de ahí de la Torre, liderado en ese momento por un joven, Alan García, lo que demostró en 5 años de gobierno fue, digamos, no mucho lo que prometió allá cuando lanzó su discurso político. Y termina pues un gobierno en plena crisis económica. Fuimos declarados, recuerdo, inelegibles por el Fondo Monetario Internacional. El terrorismo estaba en su tope, literalmente. La economía estaba devastada, teníamos que hacer colas para poder comprar pan, para poder comprar azúcar. Lo he vivido en carne propia. Y entonces la expectativa de una nueva elección era, sin lugar a dudas, la esperanza del cambio para el país. En esa época, cuando acababa ya, recuerdas tú, la famosa Guerra Fría y el tema del Glasnost, aparecía el libro de Francis Fukuyama sobre el nuevo sendero, el liberalismo, que planteaba un cambio, ¿no? Entonces se presenta Alberto Fujimori como una nueva alternativa. El APRA estaba venida menos en ese momento y se presenta en la coalición liberal o de derecha Mario Vargas Llosa, con el Frente Democrático. Él lidera el movimiento Libertad, pero luego crea una coalición del Frente Democrático para poder llegar al gobierno.
Pero lo que no contaba Mario Vargas Llosa es que había un ex rector de universidad que postulaba a la elección, que era Alberto Fujimori, con un tractor, con un mensaje muy sencillo, que era honradez, tecnología y trabajo. Pues bien, Fujimori se convirtió en el outsider del año 90 y logra, sin lugar a dudas, captar la atención de la población y de los medios con un lenguaje sencillo, claro, con un electorado que estaba cansado del político tradicional, del mensaje clásico de los partidos ya conocidos como el APRA, Acción Popular, el PPC, y logra lo que pocos creían que iba a ganar. Se convierte en un outsider y le gana a Mario Vargas Llosa y toda su estructura. Sin embargo, el gran problema de Alberto Fujimori no había sido solamente ganar, sino mantener el control del gobierno, porque aun cuando Cambio 90, recordemos, gana, no tuvo mayoría en el Parlamento. Claro. De tal forma que los cambios no se podían implementar. Lo que explicaba Fujimori es que tuvo bloqueo por parte, digamos, de algunos grupos políticos y que por eso fue su decisión de tomar las medidas que adoptó aquel 5 de abril de 1992. Por supuesto que sí. Lo que plantea Fujimori se da cuenta que tenía dos opciones, creo. O ser vacado como presidente, ¿no? O iniciar un proceso de reforma. Finalmente, Fujimori, creo, toma el toro por las astas y decide enfrentar e iniciar todo un proceso de reforma, pero con un calco político muy bien pensado. Él sabía que la población estaba cansada del político tradicional, de los grandes discursos y la política socialista, más aún con un terrorismo que crecía, con una economía devastada, y él evidentemente iba a tener un impacto positivo en la población. Y así fue. Cuando Fujimori, recuerdas tú, cierra el Congreso, nadie salió a marchar en contra de ello. La población estaba más que satisfecha, creo yo, porque el discurso de los políticos tradicionales en ese momento, bicameral todavía nuestro Congreso, no calaba en la población, puesto seguían habiendo colas para comprar cosas, había escasez, habían varios tipos de dólares, ¿recuerdas? Pero el camino es lo que se cuestiona, ¿no? Si el hecho de cerrar, disolver el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, era lo más correcto, ¿o no? Claro. A ver, aquí hay tres temas importantes que hay que apuntar desde la ciencia política. Todo cambio constitucional o de reforma no se hace necesariamente o político desde el ámbito meramente constitucional o democrático. Es más, ninguna constitución del país ha sido puesta a través de una reforma dentro del sistema democrático. Siempre han habido golpes de Estado. Pero la situación era simple, creo yo. O Fujimori implantaba una reforma, o el país seguía su curso, hasta, creo yo, su desastre, porque era un poco la ruta, ¿no? Creo que la reinserción en la economía con la política de Fujimori, aunque fuera cuestionable el cierre, fue lo más importante que le legó al país. La reforma de la Constitución del 93 trajo importantes cambios, logró casi 1 millón de títulos de propiedad, más de lo que era programas sociales, lo que era COFOPRI en su momento, claro. Creó el PRONA, programa social, redujo el Estado, vendió las empresas que le generaban un lastre al Estado, siguió toda, digamos, una política de reforma económica que algunos decían que era impuesta por el Fondo Monetario, ¿no? Y el Club de París, pero que en realidad respondían a necesidades que tenía el Estado. Estábamos quebrados, no éramos sujeto de crédito de ningún organismo internacional. Así acabamos en la década del 90. Mucha gente del 80, perdón, no lo recuerda, pero era una realidad difícil, ¿no? El terrorismo, tú sabes que de alguna otra manera dominaba las calles en el Perú. No podías pasar cerca de un banco, no podías pasar cerca de una comisaría, necesariamente siempre habían pues coches bombas o policías. Era bien compleja la realidad del país. Fujimori tiene, creo, 3 méritos importantes en la historia. A ver, ¿cuáles son? La primera es la reforma del Estado. Ya. Indiscutiblemente la reforma del Estado implicaba no el plan económico, sino la nueva estructura del Estado para afrontar sus necesidades. El segundo es la reforma económica. Logra insertar al Perú, logra vencer la hiperinflación que teníamos. La tercera es derrota al terrorismo, ¿no? Logra capturar a Imer Guzmán y tiene una serie de acciones importantes que van logrando mermar la acción terrorista. El otro tema es que Fujimori logra crear programas sociales que van a llegar a la población directamente, por eso Fujimori era muy querido al interior del país. Pero ahí no fue una suerte de ir allanando el terreno para una reelección bajo la cual se le permitió la Constitución que hizo gran parte de sus representantes en el Congreso Constituyente Democrático. Claro, la reforma apuntaba evidentemente a que políticamente existiera una continuidad. Por eso es que todos esos logros que tuvo Fujimori en ese primer periodo, conflictivo porque hubo
se quebró el orden constitucional y democrático, evidentemente, pero digamos que los logros fueron mayores que las circunstancias propias que pasaron en ese momento. El país, de hecho, no estuviera la posición que tiene hoy en América Latina si es que no hubieran habido esas reformas hace más de 30 años. Entonces, sí había políticamente, hay que distinguir la política y lo político, ¿no? En la política podemos hablar de cuestiones muy bien definidas en tema de teoría, pero en la práctica el tema es distinto. Pero, Miguel, Fujimori llega hablando del tecnócrata. Claro. Es cierto que el final es como necesitaba el Perú un gobierno de tecnócratas y ya no de políticos. Pero cuando se inicia el Congreso Constituyente Democrático, que es cuando yo me ingreso justamente como practicante a hacer los cursos, los temas políticos al Congreso, allí las cosas como que, a ver, se esperaba siempre la noche o la madrugada para aprobar las normas. Entonces, eso como que le quitaba un poco de transparencia al debate, ¿no? Lo que pasa es, bueno, es que... esa era, digamos, ahí se olvidó de ser el tecnócrata y pasó a ser el político habitual, clásico, que aprobaban los congresos anteriores también durante muy tarde. Lo que pasa es que el Parlamento de por sí es un foro político por experiencia de debate, ¿no? No puede haber un Parlamento donde no hay debate de ideas, confrontación de ideas. Y a veces las confrontaciones no generan consensos inmediatos, sino que son un proceso en que los políticos van poniéndose de acuerdo entre conceder una parte y acceder a otra para poder llegar a acuerdos que no son en 24 horas. Entonces, a veces había discursos que eran largos. Se criticaba mucho eso porque era lo que se veía como una crítica al Parlamento bicameral que teníamos, donde había mucho discurso, mucha letra, mucha fanfarria, pero cuando había que resolver un problema no se resolvía. Entonces, ese punto medio era la parte crítica. No obstante ello, teníamos un Congreso casi de 90, era un Congreso constituyente, literalmente menos legisladores. Teníamos un gobierno de reconstrucción nacional, recuerdas que hacía una cantidad de reformas y que eso un poco alejaba a la población del tema del discurso político, ¿no? ¿Por qué el tema tecnocrático? Era un tema que a veces se cuestionaba, porque se dio cuenta Fujimori en el discurso político que hablar del político tradicional era de alguien que podía prometer mucho pero que no cumplía. En cambio el tecnócrata era técnico, resolvía problemas y no hablaba mucho, ¿no? Entonces, ¿y honradez por qué? Porque venimos de un gobierno que estaba cuestionado por el tema de la corrupción. Y cuando hablaba de trabajo era porque él vendía esa imagen de Nicey, trabajador, ¿no?, dedicado, que para la población le caía perfectamente adecuado como candidato. Correcto, pero a ver, luego de esos 5 años en que logró la reinserción del Perú ante la comunidad internacional, luego de que logra estos importantes avances en la lucha contra el terrorismo, desarticula casi Sendero con la detención de Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Y que mejora la economía, o sea, la gente tenía mayor poder adquisitivo, pero sin embargo encuentra a un asesor, que es como que le cambia el chip en el siguiente quinquenio, ¿no? Vladimiro Montesinos. Finalmente se acercó a él, pero le cambió, como decía, el chip y hace que Fujimori cambie. Y esos últimos 5 años fueron distintos al primer quinquenio. Efectivamente. La presencia de Vladimiro Montesinos en la escena política nacional, que era un ex capitán del ejército, luego se hizo abogado porque fue separado por un tema de espionaje, hasta donde recuerdo, se inserta hábilmente en el gobierno para manejar la lucha contra el terrorismo, que era el tema más difícil que tenía el país. Recuerda que el conflicto con el terrorismo era un conflicto irregular. Tenías no a un grupo de personas armadas uniformadas, sino que estaban encubiertas como civiles y era difícil encontrarlos. Más en un país que no estaba articulado ni tenía muchas comunicaciones. Y en ese escenario entra pues alguien como Vladimiro Montesinos, con conocimientos de inteligencia y contrainteligencia, y empieza a trabajar este escenario. Lo que genera una confianza en Alberto Fujimori, al parecer, y lo toma como asesor finalmente para el proceso de reforma. Y eso va creciendo en nivel de confianza, pero esta confianza, como vemos en la historia, viene siendo traicionada por parte de Vladimiro Montesinos, generar una serie de actos de corrupción que puede o no haber conocido Fujimori, es un tema que se cuestiona, pero que llevaron a todo el debacle del gobierno fujimorista en ese último quinquenio, que buscó un tercer periodo. Yo creo que Alberto Fujimori debió quedarse en el segundo periodo. Ya había logrado mucho, en realidad, habían grandes reformas en el Estado, pero ir a hacer un tercer periodo para él generaba un costo político alto. Y ese costo político tenía un nombre, era Vladimiro Montesinos, que era el lastre que llevaba en ese momento el fujimorismo. Entonces, cuando renuncia a Fujimori, recuerdas, por el video Curi Montesinos, ¿no?, que lleva Olivera, es lo que genera casualmente este debacle de toda una estructura de corrupción
liderada por Vladimiro Montesinos y que inevitablemente involucraba a Alberto Fujimori, ¿no? Ambos finalmente fueron procesados con el tiempo. Sigue todavía Montesinos preso por estos delitos que ha tenido, por los muchos delitos que ha tenido, y a partir de ahí pues yo creo que cambia el escenario de fujimorismo, ¿no? Y no obstante ello, fíjate lo interesante, pese a que se ha cuestionado bastante el tema del fujimorismo, no obstante ello, en 20 años ha tenido una presencia significativa en el Parlamento. Digamos, parece que mientras más fue criticado, más creció. Bueno, pero tuvo un serio desgaste el año 2001, ¿verdad? Claro. Cuando justamente me parece que llegaron a solo 5 congresistas de Fuerza Popular. En ese tiempo tenía otra nueva mayoría. Era Cambio 90, nueva mayoría. Claro. Bien. Hay muchos mitos respecto a la famosa renuncia del fax, por ejemplo, ¿no? Un día conversando con Pepe Camilla, secretario general, secretario del Palacio de Gobierno, le decía a Pepe, ¿qué tan cierto es el tema de la renuncia por fax? Es que eso no fue así. Me dice, en realidad yo recibo en adelanto la renuncia para presentarla mientras el EDECAN viajaba para entregarla formalmente. O sea, llega por fax, digamos. Inicialmente, no, llega en físico. Ya. Y cuando lo recibe en físico el secretario de Palacio, le informa por la rapidez por fax a la presidenta en ese momento y le dice, el presidente acaba de renunciar, estoy enviándote con el EDECAN la renuncia formal escrita. Entonces ese fax que recibe cuando ya estaba en tránsito es el que sale a la población. Y se piensa que Fujimori renunció por fax, decía Pepe Camilla, no renunció por fax. Lo que pasa es que la comunicación para informar antes de que llegue el documento llegó primero, mientras llegaba en curso el EDECAN a dejar la comunicación. Entonces hay muchas situaciones, digamos, o mitos detrás del fujimorismo que han sido creados un poco para desvirtuar algunos logros que ha tenido y también para reconocer algunos Pero también otros. hay mitos que seguramente seguirán con Fujimori, ¿no? O se van con Fujimori. Por ejemplo, la persecución de Vladimiro Montesinos. El famoso verdadero carisma, ¿no? Claro. No. La persecución que hacía Fujimori, recuerdo cuando fue Chaclacayo, en su auto, buscándolo buscando a Montesinos porque lo había traicionado. Para muchos fue solamente parte, digamos, de una imagen para la televisión. Para otros realmente estaba buscándolo, pero ahí también eso se quedará, quizás lo sabrá solo él. La verdad sí. En realidad todos recordamos cómo Fujimori fue a Chaclacayo buscando supuestamente en la casa en la que se encontraba Vladimiro Montesinos, cuando Montesinos salía pues en el verdadero carisma, ¿no? Claro. Escapando del Perú, y hasta que fue capturado. Pero claro, eso queda también en la anécdota que solamente el presidente, bueno, ya se lo llevó a la tumba, ¿no? ¿Qué hace que Fujimori venga al Perú el 2007? Porque había sido candidato al Congreso japonés, no logró el triunfo. Me parece que tuvo una relación incluso ahí en Japón, se casó, ¿verdad? ¿No es cierto? Se casó, o sea, estaba tranquilo. Japón no extraditaba, no permitía la extradición de Fujimori ni sus connacionales al Perú. ¿Qué hace? ¿Qué pasa por la mente de Alberto Fujimori para decidir tomar un vuelo y venirse a Perú, y al ver que no podía aterrizar porque hay orden de detención, decide ir a Chile, en donde las cosas le salieron al revés? Yo creo que ahí el presidente el expresidente Fujimori estuvo mal asesorado y hubo un terrible error de cálculo político. ¿Bien? Él regresa pensando de que no sería detenido porque había una acción que quería protegerlo, una acción de amparo, pero cuando se da cuenta de que eso no era posible, entonces aterriza en Chile. Fujimori ya no tenía por qué regresar al Perú en realidad, porque evidentemente su proceso iba a demorar mucho más y no iba a ser tan fácil. Los delitos de lesa humanidad tienen, digamos, un proceso mucho más largo. Y fue un error realmente terrible que él pudo haber llegado a Chile, y en Chile las autoridades evidentemente le plantearon una denuncia, fue detenido y extraditado finalmente, porque se le impuso otra pena en Chile. Y es como finalmente regresa Alberto Fujimori ya detenido al Perú y sigue todo el proceso que hoy conocemos. Fue un error de cálculo político, creo que estuvo mal asesorado el presidente Fujimori en su momento, y por esa razón pues evidentemente no terminó sus días en libertad, sino fue detenido, ¿no? Ahora, todo este proceso, él seguía teniendo, digamos, de alguna manera contacto con sus seguidores, que lo visitaban con mucha frecuencia, sobre todo parlamentarios que acudían al centro de la DINOES. Sin embargo, Fujimori siempre marca hechos políticos especiales, ¿no? Su excarcelación, ¿no? El indulto, un indulto por razones humanitarias,
pero que también tuvo matices políticos, ¿no? Evidentemente. A ver, la detención de Fujimori en la DINOES no significó para el fujimorismo como corriente política que el fenómeno Fujimori haya concluido. Hubieron constantes visitas, de simpatizantes y militantes a la DINOES en una especie de homenaje en vida que se dio durante todos los años que él estuvo. Y eso fue capitalizado por Keiko Fujimori para poder candidatear a la presidencia. Y sobre la base del mito de Alberto Fujimori y de su liderazgo, generar toda una corriente para poder optar a la presidencia que finalmente nunca lo logró. La salida de Fujimori tras el indulto de Pedro Pablo Kuczynski, que fue un escenario también cuestionable, porque Kenji Fujimori termina procesado por este tema y hasta sentenciado, a través de una grabación que hace, recuerdo, el congresista puneño, no recuerdo su nombre. Mamani. Ya fallecido ya también. Fallecido también por COVID, hasta tengo entendido. No, en un avión creo que falleció. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Él graba una conversación en la que supuestamente Kenji Fujimori estaba negociando el indulto de Alberto Fujimori. Hubieron muchos cuestionamientos respecto a si Keiko Fujimori sabía de la grabación de Kenji o no, o si fue fortuito y simplemente lo hizo Mamani como un tema personal, ¿no? Pero eso generó también un problema porque afectó el indulto a Alberto Fujimori. Y finalmente no sale hasta mucho después cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia y todo lo demás, ¿no? Ya en este último periodo, ¿no? Por un tema humanitario, porque el presidente Fujimori ya tenía cáncer. Era inevitable, pues, creo yo, su fallecimiento en pocos años, ¿no? Correcto. Hemos hecho un poco de la historia de Fujimori en este primer bloque. Vamos a una pausa y hablemos sobre el pensamiento Fujimori, sobre lo que puede generar Fujimori políticamente, cuál va a ser el impacto, si esa adhesión de él la va a recibir su hija o no. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado esta noche, el analista político Miguel Ibarra, quien está conversando justamente con nosotros sobre el expresidente Alberto Fujimori. Eso y más al retorno. Volvemos para seguir hablando sobre el expresidente Alberto Fujimori, que como se sabe falleció pasada las 6 de la tarde, según han informado sus familiares. Bien, estamos con el analista político Miguel Ibarra. Miguel, hablábamos de que Fujimori fue honradez, tecnología y trabajo. Sin embargo, los casos de corrupción fueron muy duros. Él pierde el poder justamente cuando se difunde el video de Curi Montesinos. Como que vuelve nuevamente esa política tradicional, ¿no? Como que cae en la misma situación. ¿Cuál es el legado que deja Fujimori al Perú y a sus seguidores? Yo creo que lo que deja Fujimori al Perú son, como te mencionaba, 4 reformas importantes que sus seguidores han ido explotando en el transcurso de los años para fortalecer su presencia política. La reforma constitucional, que cambió el escenario para la inversión privada, lo que creció el país. La reforma económica, que acabó con la hiperinflación. La derrota del terrorismo, ¿no?, con la captura de Miguel Guzmán Reynoso. La aparición de los programas sociales que permitieron titulación, como COFOPRI, PRONAMACH por el tema del agua, el PRONA por los programas alimentarios, construir los colegios que tanto quiso. Eso han sido legados que hasta hoy la población ha recordado. Pero ahí tengo mis observaciones, porque lo primero que se me viene a la mente, como reportero, por ejemplo, las actividades de programas sociales del presidente Fujimori eran los almanaques. Entonces, allí como que se iba nuevamente ingresando, dejando de ser el tecnócrata para ser el político clásico. Es difícil para una figura política dejar de Es que el poder te cambia. En términos de campaña, ¿no? En términos de campaña es bien difícil. Más aún cuando ya se ha experimentado el hecho de ser autoridad política. Y es evidente que él quería perennizar su imagen, perennizar su logro y hacerle reconocer o recordar a la población que todo lo que recibían era porque él lo había conseguido, ¿no? Y eso lo que hacía a la larga era casualmente fortalecer su imagen, posicionarla para ir a una eventual reelección, ¿no? Ahora, Alberto Fujimori, el Fujimorismo, mejor dicho, ¿qué va a pasar con el Fujimorismo ahora sin su fundador, sin su creador? Yo creo que para el Fujimorismo el fallecimiento de Alberto Fujimori es un golpe muy duro, más allá del tema humano y político, en términos de campaña electoral.
El fujimorismo se dio cuenta en los últimos años que aun cuando no podía ganar una elección presidencial, podría tener una mayoría parlamentaria y a través de esa mayoría parlamentaria poder tener una relativa presencia o control político del Ejecutivo y del Parlamento. Creo que el escenario de ellos era llevar a Alberto Fujimori en la campaña para poder casualmente asegurar una presencia en el Senado de Diputados y a partir de ahí poder tener una participación activa en la vida política. No, más allá del 26 sabían, creo yo, que Fujimori no iba a poder seguir. Pero este nuevo escenario cambia totalmente las reglas del juego, porque de alguna otra manera ya no es Fujimori el símbolo mítico que está presente detrás de Keiko Fujimori, sino queda simple y sencillamente Keiko Fujimori sola. Recordemos que existe dentro del fujimorismo no divisiones, digamos, pero sí discrepancias respecto al tema de los liderazgos. No, hay albertistas, hay keikistas, hay kenyistas, que tienen una visión distinta dentro del mismo fujimorismo, que es algo parecido al APRE en su momento, ¿no? Entre los Armando Villanueva del Campo, entre lo que se llama Tausen Escurra, dentro de la corriente, cuando ya no está el líder fundador, hay muchas pequeñas corrientes que van creciendo. Eso le está pasando al fujimorismo ahora, ¿no? Está llegando a ese escenario complicado antes de las elecciones, porque evidentemente sí va a debilitar, creo yo, considerablemente la candidatura de Keiko Fujimori. Es decir, quien va a sentir el impacto es ella justamente ahora. Justamente en una carrera electoral ya con miras al 2026, cuando ella misma había presentado a su papá como virtual candidato presidencial. Efectivamente, porque creo que yo que el cálculo político de Keiko Fujimori y Fuerza Popular era llevar a Alberto Fujimori para asegurar la cohesión de Fuerza Popular y los fujimoristas y tener una mayor presencia en el Senado y en diputados. Era evidente que sabían que no iban a ganar la elección, pero que sí iban a tener una presencia considerable, como lo han tenido últimamente. Y se han dado cuenta que a partir de ahí pueden ejercer poder real y pueden también ejercer presión, ¿no? Ahora, el corazón de los fujimoristas, ¿no? De aquellos que tienen una consideración a Fujimori de los 90, ¿va por el lado de Keiko o de Kenji? Yo creo que ahí hay una... Keiko Fujimori, cuando hace reformas dentro de Fuerza Popular, que lo convierte en partido, para empezar, trata de generar nuevos cuadros en el fujimorismo. Y esos nuevos cuadros reflejaban un poco el tema de oxigenar a las viejas glorias o líderes para poder generar un nuevo espacio político en el cual ella sea la líder más importante y no necesariamente Alberto Fujimori. Es decir, crear todo un escenario con nuevos líderes que giren en torno a este nuevo liderazgo fujimorista. Pero lo real era que el fujimorismo duro se mantenía gracias a la presencia de Alberto Fujimori, no de ella necesariamente. Entonces, en este escenario, Kenji Fujimori juega otro papel importante. El voto duro del fujimorismo, por así decirlo, creo que considera más líder a Kenji Fujimori que a Keiko Fujimori. Aun cuando Kenji Fujimori no quiere participar en política y lo ha manifestado más de una vez, y aun cuando tiene una sentencia judicial en realidad. Pero siempre ha sido conocido como, un líder político dentro de esa agrupación. Eso sí sería, creo yo, una espada de Damocles en la cabeza de Keiko, pero también una estrategia importante si el fujimorismo decide llevar en su lista a Kenji Fujimori, ¿no? Que creo que tendría mucho más éxito que Keiko Fujimori. ¿Podría ser cabeza de lista, digamos, para la Cámara de Diputados? Para la Cámara de Diputados. Y el liderazgo, el carisma de Kenji Fujimori, que siempre fue exacerbado de alguna otra manera por su padre, por el mismo Alberto Fujimori, en los múltiples videos familiares que ha tenido. Claro. Y creo que eso le ha dado esa consolidación a él, como el hijo predilecto Alberto Fujimori, es lo que de alguna otra manera le da esa presencia. Y alejado de muchas cosas, ¿no? Porque a Kenji nunca se le ha cuestionado los temas de pronto que se le cuestionaron a Keiko Fujimori. Entonces, digamos, ha tenido menos pasivo político, ¿no? Correcto. Ahora, el fujimorismo va a tener que replantear entonces su trabajo político con miras al 2026. Definitivamente. Este escenario cambia, digamos, toda la estrategia fujimorista del 2026. Van a tener que replantear sus estrategias de campaña, ¿no? De hecho, que creo que van a querer girar en torno a los recuerdos de Alberto Fujimori. A las obras. A las obras de Alberto Fujimori. Pero no hay fujimorismo sin Fujimori. Y aun cuando Fujimori estaba detenido en la INOES, seguía estando vivo.
y su mensaje llegaba, porque la gente lo visitaba en la Illinois. Los cuadros iban a verlo de todas las provincias, los cuadros políticos. Esta vez no va a pasar eso. Y evidentemente Keiko Fujimori no tiene la talla de Alberto Fujimori, ¿no? Y eso sí va a generar un gran conflicto para ellos. Habrá que buscar también nuevos cuadros probablemente. Es la escuela fujimorista, que es la, digamos, donde está capacitando a muchos jóvenes, probablemente también hacia allí puedan apuntar. Yo creo que una gran oportunidad que he visto que ha trabajado el fujimorismo son sus cuadros jóvenes. La famosa escuela fujimorista, que tú ves que tiene una permanente actividad en las redes sociales y en toda la actividad política, creo que finalmente es el refugio del fujimorismo en la actualidad. Sus cuadros jóvenes, porque sus cuadros jóvenes son los que van a mantener la vigencia de su partido. Cuadros jóvenes que evidentemente tienen la herencia histórica de Alberto Fujimori contada por sus propios protagonistas y los personajes políticos propios de ahí, pero que van a necesitar de un liderazgo mucho mayor. El refugio del fujimorismo ahorita son sus cuadros jóvenes, ¿no? Pero así como a Keiko Fujimori la muerte de su padre puede debilitarla políticamente, y a Kenji, por el contrario, darle un mayor peso, sobre todo por la cercanía, por, digamos, la lucha que hizo él siempre por la libertad de su padre, digamos, quienes fundaron con Fujimori en los años 90, cambio 90, podrían volver también al escenario político, ¿no? Marta Chávez, por ejemplo, podría ser Luz Salgado, ¿no es cierto? Que son Cuculiza, que viene después todavía Cuculiza. Claro, o sea, ese grupo de mujeres que estaba, digamos, liderando el fujimorismo podría volver nuevamente a la palestra, sobre todo por el legado, ¿no? Por esa cercanía que tuvieron con él. El propio Absalón Vázquez. Lo que se criticó en su momento de la reforma fujimorista, digo yo, que se da con Keiko, porque el fujimorismo tiene dos grandes momentos. El momento de su fundador, Alberto Fujimori, y tras la crisis y detención de Alberto Fujimori, el escenario que plantea Keiko Fujimori, que inicialmente empieza sobre la base de lo que ya tenía Alberto Fujimori, pero que empieza a crear su propio escenario. En el tiempo en que empieza a crear su propio escenario, ya no está dentro de la posibilidad de ser Marta Chávez, ni Luz Salgado, ni otros líderes antiguos del fujimorismo que representaban, sino se plantea una nueva cara del fujimorismo, claro. ¿Okay? Para no arrastrar un poco el pasivo o la llamada mochila pesada. ¿Bien? Entonces ellos representan el pasado, esa crisis, ese problema del fujimorismo, y no quiero que eso se vea. Quiero trabajar con nuevos cuadros, con nuevos líderes que vayan a oxigenar, digamos, la propuesta de Keiko Fujimori, porque así inicia. Pero lo real es que el fujimorismo duro, que es el que sostiene a Fuerza Popular, es el fujimorismo de Cuculiza, de Marta Moyano, de Marta Chávez, de Alejandro Aguinaga, quieras o no, son los fujimoristas, digamos, Absalón Vázquez, que tienen ese peso histórico, que han generado producto de su trabajo y que son reconocidos. Entonces, era un escenario complejo para Keiko crear una nueva estructura con nuevos cuadros, que es lo que ha pasado. Pero en ese experimentar han tenido problemas como lo que pasó con Salaverry, por ejemplo, y con otros congresistas con los que han tenido dificultades, ¿no? Entonces, ese escenario creo que es el más complicado para ella. Esta nueva etapa van a tener que replantear con quiénes vamos al Senado, con los nuevos congresistas que tenemos ahorita, y van a ir, o volteamos a la página y le decimos a Marta Chávez: ven Marta Chávez, ven Luz Salgado, ven Alejandro Aguinaga, ven Cuculiza, ven Absalón, y empiezan a llamar a sus cuadros, digamos, antiguos para poder copar esos espacios. Es un tema complicado, ¿no? Ahora, también es cierto que algunos de sus líderes están en otros lugares, ¿no? Y eso creo que los va a tener pensando en estos temas, porque este fallecimiento de Alberto Fujimori les genera ese problema político a largo plazo, ¿no? Desde las otras orillas, ¿quiénes podrían sacar ventaja de lo ocurrido? Uy, bueno, qué buena pregunta. Yo creo que en este momento, para empezar, los partidos de derecha que quedan deben estar tratando de buscar un protagonismo. López Aliaga está intentando ser candidato, pese a que hasta el momento no ha desempeñado una buena labor en la Municipalidad de Lima. Tienes otros candidatos que se están perfilando para postular, pero no sabemos en realidad qué peso político específico tengan, ¿no? Es muy temprano hablar de candidatos presidenciales, pero creo yo que
tanto las izquierdas como la derecha, que no tienen en realidad buenos candidatos, hasta la fecha por lo menos, van a intentar ocupar ese espacio. ¿Qué va a hacer el fujimorismo para no perder ese espacio? Es lo que hay que ver ahora, porque evidentemente sin su líder el escenario es distinto. Sí nos debe preocupar los extremismos, eso sí. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, tú sabes, cuando hay crisis social y política, los líderes extremistas y populistas son los que generan crisis. Caso Antauro, por ejemplo, caso, digamos, algunos líderes radicales de izquierda que pueden estar intentando postularse. Sí, pues habrá que ir analizando, pero yo creo que van a tener que replantear también su trabajo congresal, porque esa va a ser la gran vitrina de Keiko Fujimori para el 2026. Yo creo que, claro, has tocado un buen tema. Yo creo que... poco cambiar la agenda. Por supuesto. El Congreso tiene una agenda que no ha sido abordada de una forma muy pensando a futuro, diría yo, ¿no? Tenemos un exceso de personal en la organización parlamentaria por cargos de confianza. Tenemos una estructura administrativa que no se adecua ni siquiera a servir. O sea, no ha habido un cambio considerable. No hay reglamentos aprobados ni de la Cámara de Senadores ni diputados para cuando se elijan las cámaras. No hay una propuesta de reestructuración, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ese es en lo que corresponde al ámbito institucional. Si hablamos del tema legislativo, hay poca producción legislativa que tenga un verdadero impacto, ¿no? Las reformas más importantes no se han dado. La reforma del sistema pensionario sigue paralizada, no hay un gran avance en ese tema. Tampoco hay un avance en el tema de la reforma del sistema de justicia policial y penitenciario. Tenemos bandas criminales, extorsiones, secuestros, sicariato, y no hemos encontrado en el Congreso reformas concretas en materia de cómo reforma el sistema de justicia, cómo reforma el sistema penitenciario, porque desde las cárceles se extorsionan, cómo reforma el sistema policial de seguridad, porque tenemos de pronto un sistema policial que no logra poder enfrentar a la delincuencia común. Tenemos, por otra parte, una política de fronteras muy débil. Los venezolanos han venido en cantidad al Perú para ocupar muchos espacios y generar mucha demanda. Se habla de que la crisis de Bolivia va a generar otra migración boliviana al Perú. Vamos a recibir más personas que generan más usos de servicios. Tampoco se ha logrado tener la descentralización. Somos un país que sigue siendo centralista. No hemos logrado de alguna otra manera tampoco fortalecer la inversión privada para la explotación de los puertos y generar la exportación. Hay una agenda grande que el Congreso parece no ver. No tenemos una reforma en el sistema de salud. Tienes sistemas de salud totalmente desintegrados. Por una parte, la salud que maneja solo las Fuerzas Armadas, por otra parte la maneja solo la policía, por otra parte solo de salud del Ministerio de Trabajo y por otra parte los hospitales regionales y del MINSA. No tienes un sistema integrado de salud. Si hay una emergencia como la pandemia, no la vas a poder afrontar, sin contar el tema educativo y otros, ¿no? Sí, pues ahí va a tener que replantear su agenda en el Parlamento y ir hacia los temas que le preocupa a la gente. Sí, ¿no? Es cierto. El tema de la defensa de los consumidores también, que es otro punto vital que la gente sufre carne propia día a día, como tú lo decías, la inseguridad. Es decir, las cosas van a cambiar políticamente probablemente en los próximos días, ya sin Fujimori dentro, digamos, de la vida política, solo teniendo a sus seguidores y a sus hijos. Efectivamente, el Congreso tiene una agenda por tratar que debería de priorizarse y siendo Fuerza Popular parte de la mesa directiva junto con Alianza para el Progreso y Avanza País, deberían poner una agenda verdaderamente de reforma que la población quiere escuchar. No es lo que ellos quieren, es lo que la población afuera requiere. Seguridad ciudadana, salud, trabajo, inversiones. Sí, pues sin duda esos son temas muy, muy, muy importantes. Para ir cerrando ya todo lo que ha significado esta interesante conversación sobre Fujimori, ¿no?, que falleció hoy a los 86 años, Miguel. Seguirá siendo también un mito el tema Fujimori en cuanto a derechos humanos, porque ese también fue otro tema que lo condenó a 25 años de prisión, fue otro tema que originó su extradición de Chile y que incluso hacía que todavía tengas pendientes, porque hasta hace poco, teníamos todavía un nuevo caso que había aprobado el gobierno chileno, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que, lo que se generó en Chile como una denuncia para poder casualmente generar este tema nuevamente, abrir un proceso judicial desde fuera para requerirlo hacia Chile, era parte evidentemente de una movida política que alguien intencionadamente movió para poder generarlo.
Lo cierto es que Fujimori ya al fallecer todos sus delitos pues evidentemente ya desaparecen, pero creo que sí, efectivamente al país le faltó un poco ver tres temas en el tema de derechos humanos. Si bien es cierto que somos un Estado garantista de derechos y que debemos, en el marco de la Constitución, proteger la vida humana y evitar los abusos o excesos, también es cierto de que han habido escenarios en los cuales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en virtud de sus facultades de protección a la población, han tomado acciones que han sido también denunciadas. Y hemos tenido militares presos por haber enfrentado el terrorismo, policías presos por haber enfrentado a la delincuencia común en las calles, que mereció también ser revisado en su momento, ¿no? Entonces, es controversial, como tú dices. Por una parte, sí, las personas que han, digamos, vulnerado el derecho, lesionado o ejecutado personas irregularmente tienen que pagar sus culpas, porque así tiene que ser. Así es. Pero también es evaluar el otro escenario en el cual las Fuerzas Armadas o las policiales, cuando enfrentaron a la subversión o la delincuencia, tuvieron que, en defensa de la población, usar las armas y enfrentarse y asumir el costo que significaba en ese momento de ir presos, aun cuando ejercían su función. Entonces, es un tema controversial, evidentemente, que tiene que ser visto desde una perspectiva muy objetiva, sin perder, digamos, el norte, que de alguna u otra manera nuestro Estado es un Estado democrático y representativo y respetuoso de las garantías, ¿no? Así es. Veremos qué ocurre en los próximos días para seguir conversando sobre ya el impacto que genera el fallecimiento de Alberto Fujimori. Muchísimas gracias al analista político Miguel Ibarra por haber venido esta noche aquí a TV Perú. Gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, y Fujimori, decíamos, su fallecimiento no solo ha generado impacto en el Perú, sino también en la comunidad internacional. Tenemos información justamente sobre cómo desde el mundo se ha visto el fallecimiento del ex gobernante peruano. Esta es información de último minuto. Alerta ADN. Murió el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, a los 86 años. Noticia de último momento. A los 86 años murió el exmandatario peruano Alberto Fujimori. La noticia de la muerte del expresidente Alberto Fujimori traspasó fronteras. Cadenas internacionales se sumaron a la ola informativa que anunciaba el deceso a los 86 años del exmandatario. Alberto Fujimori, se confirma la muerte del polémico expresidente Alberto Fujimori. En el vecino país Chile también se dio cuenta del deceso del ex jefe de Estado anunciado por su hija, Keiko Fujimori. Cortado nuestras transmisiones para entrar en una transmisión especial debido a la noticia de último minuto ya confirmada con los medios peruanos. Por redes sociales, la cadena estadounidense CNN y el medio argentino Infobae detallaron que el líder fujimorista falleció horas después de que se anunciara que estaba luchando por su salud. Del mismo modo, el medio español El País calificó a Fujimori como un autócrata que gobernó el Perú con puño de hierro en los años 90. Bien, así veía el mundo entonces el fallecimiento de Alberto Fujimori. Solo recordar lo que publicó su hija Keiko en sus redes sociales respecto a que el velatorio del ex gobernante peruano se iniciará mañana a las 11 de la mañana en el Museo de la Nación. Y por supuesto tendremos amplia información aquí en TV Perú. Gracias por acompañarnos esta noche en este programa especial. Muy buenas noches.